Bueno, buenos días a todas. Dios les bendiga, hermanas. Estamos una vez más aquí para estudiar la palabra, porque a eso es lo que nos manda en este momento. Y pues la palabra que nos corresponde el día de hoy, pues es aquí, Hechos 8, 9 al 11, donde dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y les voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Le seguían porque por mucho tiempo les había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. No era un mago, hermanas, como comúnmente conocemos, ¿verdad? Sino era una persona, nosotros, por ejemplo, si vamos a un circo o a un evento donde muestran un mago, donde aparece un mago, pues lo que pasa en este tiempo es que es diversión o es entretenimiento. En la Biblia, ¿verdad? En ese tiempo, en el libro de los Hechos que nos narra ese tiempo, no era así, ¿verdad? Eran considerados unos hechiceros. Si había alguna maldad que hacer o buscar a alguien para hacerle un daño, pues acudían a estas personas. O sea, no era como nosotros lo conocemos, sino eran personas que se valían de cosas satánicas, ¿verdad? El diablo era quien les ayudaba a tener esos poderes porque no provenían de Dios. Ustedes saben que si no proviene de Dios, no hay de otra, ¿verdad? Provienen del maligno. Así que este hombre deslumbraba a esas personas, a ese pueblo, con todas sus artes, ¿verdad? Hacía tal vez muchas aparentes milagros o cambiaba situaciones y pues la gente estaba deslumbrada con todo eso. Pero cuando llega Felipe y empieza a hacer milagros, pues hasta él mismo, ¿verdad? Cambia su manera de ser, afortunadamente. Eso lo vamos a ver en los siguientes versículos que nuestras amadas hermanas van a continuar. Pero lo que nos tiene a nosotros aquí, o lo que nos preocupa, o lo que nos va a enseñar esta actitud y este espacio de lo que pasó en este momento, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nos deslumbran, porque podemos caer en sus disoluciones, en sus errores, y podemos vernos involucradas y desviadas de la verdad. Entonces, nosotros debemos de cuidar a quién seguimos, a quién abrazamos, a quién estamos tolerando en nuestra vida. Y tener mucho cuidado porque nos pueden engañar, ¿verdad? Con aparentes, eh, aparentes beneficios, ¿verdad? Porque esto es lo que hacía este hombre. Si había una persona que decía, mi esposo me engaña, pues él detectaba, ¿verdad? Y decía, no, pues es quien te engaña es así, ya sabe, y ve, o sea, son hechiceros, ¿verdad? Que se meten en la vida de los demás, que tienen esa capacidad y esos poderes que no vienen de Dios. Entonces esta gente estaba totalmente deslumbrada. Y Dios hace muchos años, desde el antiguo tiempo, había prohibido que usaran a estas personas, que fueran y consultaran, ¿verdad? Y ahí en Deuteronomio 18, del 10 al 14, podemos leer que Dios prohíbe. Vamos a leer nada más el verso 14, pero ustedes pueden leerlo todo el pasaje cuando ustedes tengan tiempo. Deuteronomio 18, del 10 al 14 dice, porque estas naciones que van a heredar a agoreros y adivinos oyen, o sea, ellos escuchan estas personas. Le dice a Israel, mas a ti no te he permitido esto, Jehová tu Dios, ¿verdad? No te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Es una advertencia, ¿verdad? Él está diciendo a Israel, ellos, las naciones a los que ustedes van a llegar, seguramente va a haber estos hechiceros, estas personas adivinadoras,
pero ustedes está prohibido que los busquen, ¿verdad? Así que esto tenía que quedarles claro a los israelitas. Pero ya para el tiempo de que estamos hablando nosotros de los hechos, pues ustedes saben que muchas cosas de la ley pues se habían perdido, ¿verdad? Ya se habían mezclado mucho con otros pueblos y pues ya toleraban todo esto, pero para Dios sabemos que no está permitido que una creyente haga este tipo de cosas, porque es como desconfiar de Dios, ¿verdad? Dios es el que tiene el poder de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestro presente, de nuestro pasado, de todo tiene control nuestro Dios y a Él es a quien debemos de buscar cuando tenemos una adversidad, no a magos ni a agoreros, ¿verdad? Y también, hermanas, nosotros no debemos de buscar este tipo de personas o no nos debemos de deslumbrar con personas así, porque la mentira siempre va a llamar la atención. Si ustedes se fijan, e inclusive en la iglesia hay hermanos que llaman la atención porque hablan mucho y muestran como si fueran una gran persona entregada y saludable y la vida de ellos es todo lo contrario. Entonces, a nosotros nos manda el Señor que tengamos cuidado, ¿verdad? Que detectemos, pero para detectar la mentira tenemos que conocer plenamente la verdad. No podemos dejarnos llevar por situaciones que no están a nuestro alcance, ¿verdad? Si necesitamos detectar la mentira, tenemos que conocer la verdad, tenemos que instruirnos primero para poder detectar los malos espíritus. Dice allá en Primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y muchos de ellos, hermanas, a veces están hasta en la misma iglesia. Así que tenemos que tener cuidado de no, de conocer bien la verdad, de identificar. Dice allá en Mateo que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Así que si nosotros no sabemos cuáles son los frutos que tiene nuestro Dios y el Espíritu Santo nos otorga, pues nunca vamos a detectar a una persona que nos esté engañando, ¿verdad? Que nos esté hablando lisonjas o mentiras. Nosotros no debemos de escuchar a personas que tienen confusión en su misma vida, porque nos van a generar que nos alejemos de nuestro Dios. Poco a poco nos vamos a ir alejando de nuestro Dios, escuchando a esas personas, ¿verdad? Viéndonos involucradas en cosas que no nos corresponden, como chismes o mentiras, que nos vayan a hacer débiles en la fe, porque nos estamos distrayendo de la verdadera luz que nos debe de iluminar. Nosotros debemos de tener paciencia, debemos de tener amor hacia los demás e identificarnos como una verdadera cristiana. Si nosotros no conocemos, si no estudiamos la Biblia, si no practicamos la verdad, nunca vamos a detectar a personas que lleguen y nos engañen. Este grupo de personas que estaban escuchando a este hombre era porque ellos no conocían la verdad, pero cuando llega Felipe y hace los verdaderos milagros que provienen de Dios, su mentalidad cambia, ¿verdad? Inclusive este hombre también cambia. En la Biblia siempre se nos advierte que tengamos cuidado de lo que escuchamos y de a quién ponemos atención, ¿verdad? De las personas a las que les ponemos atención. Allá en Tito, en el capítulo 1 y versículo 10 al 16, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esto quiere decir, hermanas, que aún dentro de la iglesia podemos escuchar mentiras, ¿verdad? Podemos escuchar a engañadores que nos van a desviar de la verdadera luz que debemos de escuchar, pero no podemos defendernos si no conocemos la escritura, si no estamos pensando, no estamos
pensando que todos, porque están en la iglesia, son buenos, porque conocen, porque hacen buenas obras, toda la gente es buena. No, hermanas, a veces son lobos rapaces que nos van a hacer que nos desviemos de la verdad. Dice allá en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes quiere decir que estamos siendo diligentes, que estamos cuidando lo que decimos, cuidando a quién escuchamos y a quién seguimos, ¿verdad? A quién abrazamos, con quién estamos compartiendo, si solamente nos juntamos para hacer daño, para chismear, para hablar del hermano, de la hermana, pues no está bien, ¿verdad? Tenemos que detectar que lo que estamos haciendo no es lo correcto. Este mago, gracias a Dios, fue noble, ¿verdad? Porque cuando él escuchó la verdad, pues él se inclinó hacia la verdad. Tenía sus problemas todavía, ¿verdad? Lo vamos a ver después, pero él superó esta adversidad. Y pues nosotros eso es lo que nos queda, hermanas, que nosotros debemos de aprender a detectar quién está en la verdad, quién está siendo como ese mago, solamente llamando la atención con sus hechicerías, con sus mentiras, pero que su vida es muy alejada de lo que Dios dice, ¿verdad? Que no nos engañen. Nosotros debemos de ser un canal de la verdad, no un engaño. Ya volviendo hacia nosotros, ¿verdad? El cómo debemos de comportarnos. Al igual que Felipe, quien predicó el Evangelio de una manera auténtica, nosotros también debemos de ser auténticos, esforzarnos por ser sinceros y transparentes en toda nuestra vida. También nosotros debemos de desafiar las falsas pretensiones, ¿verdad? No dejarnos engañar por aquellos que prometen soluciones rápidas o que nos dicen, no, mira, yo te voy a ayudar. Aquí hay una religión que se llama Pare de Sufrir, aquí en San Luis y en todo México, ¿verdad? Hay esas personas que te quieren resolver inmediatamente en la vida, pero son mentiras, ¿verdad? Y si nosotros volteamos a verlos y los escuchamos, cometemos el gran error de alejarnos del Señor, porque ellos no están actuando conforme a la voluntad de Él. También nosotros debemos de buscar siempre la verdad y esa verdad la encontramos solamente estudiando la palabra. No hay otra forma, hermanas, sino solamente el Señor nos ha dejado un libro, un, un- una guía donde nosotros podemos identificar a las personas que son lobos, que están haciendo daño en la iglesia, inclusive fuera de nuestro entorno religioso o dentro de la iglesia nosotros podemos detectar si estamos estudiando la palabra, porque esa es la luz que nos va a iluminar para detectar personas malas de nuestra vida. Cristo es el único que tiene el poder verdadero para cambiar nuestra vida y solamente Él, ¿verdad? Y su palabra, confiando en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que nosotros debemos de tener esa habilidad de identificar, como dice allá en Primera de Juan 4:1, los espíritus, saber si son de Dios o si solamente son utilizados por el maligno. El hermano o la hermana está siendo utilizada. No es que el hermano o la hermana sean malos, pero sí hay un poder engañoso dentro de ellos que podemos detectar y podemos ayudar, ¿verdad? Principalmente a nuestro hermano o hermana para que sean salvos, ¿verdad? Porque así como van, pues no van a llegar. La verdadera religión que nosotros debemos de presentar está descrita ahí en Santiago 1:27. Nosotros debemos de ser humildes y obedientes a la palabra para poder dejarnos guiar por el Espíritu y hacer lo que a Dios le agrada. Recordemos ahí lo que dice, la verdadera religión es Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ese es nuestro deber, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de proyectar, de que la gente vea en nosotros para poder impactar en su vida no impactar con hechicerías ni con mentiras, sino impactar con nuestra propia actitud
favorable al Evangelio, ¿verdad? Siguiendo todo lo que a Dios le agrada, visitando a las viudas y a los huérfanos, como dice aquí, y ayudarles en sus tribulaciones y sobre todo guardarnos sin mancha del mundo. Este guardarse sin mancha quiere decir que estamos unidas a nuestro Dios, limpiándonos las manchitas, porque como humanos podemos tener errores todos los días, pero si estamos junto a Él tiene ese poder limpiador para permanecer limpias en este mundo. Dios nos bendiga, hermanas, y nos ayude a detectar esos espíritus engañadores, que no nos dejemos llevar por lo que nos ofrecen, por palabras rápidas que nos van a solucionar según ellos inmediatamente la vida, ¿verdad? Sino que nosotros debemos de seguir a nuestro Dios aún cuando la situación se ponga difícil, ¿verdad? Nosotros, nadie nos prometió que íbamos a estar felices y no íbamos a tener adversidades, todo lo contrario, ¿verdad? Las adversidades nos ayudan a crecer, pero del lado de la mano de nuestro Dios, ¿verdad? Con Cristo de nuestro lado y estudiando su palabra. Dios les bendiga en esta mañana, hermanas, que nos ayude para identificar esos espíritus y no dejarnos guiar, sino hacer siempre su voluntad. Amén.